La pandemia nos produjo, sin lugar a dudas, el retroceso más grande que ha tenido la lucha contra la pobreza. Es una situación de una verdadera calamidad social que no tiene antecedente y que por más que yo lo busco, no lo encuentro. Pero Colombia, en medio de esa circunstancia, mostró un talante solidario que nos enseñó a construir fraternidad como antídoto al odio que en algunos sectores se promueve. Cuando en el año 2018 aprobamos y ratificamos en el 2019 la primera reforma tributaria de este gobierno, lo hicimos pensando en construir equidad desde el empleo formal y sostenible, con empresas más competitivas, con incentivos a la inversión y con lo que sería luego el título de esa reforma, el crecimiento económico. Y sí que lo veníamos logrando en el año 2020. En el primer trimestre del año 2020, el crecimiento era superior al promedio mundial y superior al promedio regional. Ya íbamos a lograr coger el camino del crecimiento y la reducción del desempleo cuando nos llegó la pandemia. Ese fue el crecimiento y la construcción de empleo formal, el empeño del gobierno del presidente Duque, equidad desde la legalidad y el emprendimiento. Pero la pandemia nos exigió a mejorar la capacidad de escuchar. El diálogo para el consenso que lideró el ministro Restrepo nos permitió diseñar una norma que, aunque liviana, es muy profunda. Esta ley que promulgamos hoy creó nada más y nada menos que la matrícula cero como política de Estado para los estratos 1, 2 y 3. La renta básica, que en algunos casos será de 480.000 pesos como ingreso solidario extraordinario de emergencia, y el mayor paquete de impulso al empleo formal para construir 700.000 plazas de trabajo con enfoque en jóvenes, en mujeres, en población en condición de discapacidad y en los colombianos que tienen dificultades para acceder al empleo. También, al tiempo que hacemos lo anterior, extendemos el programa de subsidio de la nómina, conocido como PAEF, que salvó 4.1 millones de empleos formales en medio de la pandemia. Es un subsidio del 40% de la nómina que no tiene antecedentes en nuestra economía y que fue vital en medio de estas circunstancias. Pero tengo que decirlo y tengo que hacerle este reconocimiento a mis colegas. Mejoramos el proyecto radicado. El Congreso, sin duda, introdujo un rango mayor para aplicar a la tarifa diferencial de impuestos que se llama impuesto simple y que recoge además diferentes tributos en uno solo, con tarifas que en muchos casos son menos del 50%, son al menos el 50% menor impuesto que lo que pagan hoy esas empresas. Nivelamos la cancha para la producción nacional, respetando los tratados internacionales y sin desproteger al consumidor nacional en las importaciones vía mensajería expresa. Introdujimos la exigencia que los colombianos mayores sin pensión puedan superar la pobreza extrema en los próximos años. Impulsamos la determinación para liquidar los bienes de extinción de dominio en poder del Estado. Mejoramos la equidad en la distribución del billón de pesos para salvar los sistemas de transporte en Colombia. Escuchen esto, alcaldes y gobernadores. Creamos un auxilio para las empresas afectadas por los cortes de vida, bloqueos y paros. Y escuchen esto, queridos colombianos. Autorizamos descuentos a deudores de las administraciones de impuestos nacionales y locales, que además le va a permitir mayor recaudo a estas, de hasta el 80% en sanciones e intereses, 50% en multas de tránsito y 80% cuando las multas de tránsito son a motocicletas. Mis colegas en el Congreso de la República modificaron la forma en que se puede acceder al beneficio de los 3 días sin IVA. Ahora se puede
acceder en efectivo, siempre y cuando, para seguir luchando contra la evasión, se aplique la factura electrónica. Y todo esto fue posible, queridos colombianos, sin asfixiar a la clase media, sin tocar un peso de los pensionados, sin aumentar tarifa a personas naturales y sin modificar la tarifa de IVA. Magia, no. La solidaridad del sector privado. La mediana y gran empresa en Colombia tuvo la iniciativa de decir: nosotros pagamos la cuenta. 11 billones de los 15 que vamos a recaudar lo ponen las empresas colombianas con especial esfuerzo del sector financiero, con énfasis en repatriación de recursos vía normalización, pero también con el ejemplo de la Administración de Impuestos, DIAN, que se compromete a arrebatarle casi 3 billones de pesos a la evasión y el contrabando año tras año. Pero también, hay que decirlo, con un esfuerzo de apretarse el cinturón del sector público desde el Gobierno Nacional, desde el Congreso y todas las entidades públicas que van a aportar casi 2 billones de pesos al año en austeridad. En todo caso, con tarifas efectivas inferiores a las que había antes de la reforma tributaria de 2018, ratificada en 2019, pues aún se conserva el descuento del 100% de IVA a los bienes de capital, una tarifa nominal que sigue siendo inferior a la que antecedió al 2018, que era del 38%, y la posibilidad de descontar 50% de la industria y comercio, descuento que premia sobre todo a la pequeña y la microempresa colombiana. Estamos frente al paquete social que sirve de equipaje para enfrentar el odio de clases, para derrotar la rabia, para superar la crisis social de la pandemia y el reto mayúsculo que es implementarlo cuanto antes, con el foco puesto siempre en la fraternidad social, que es la guardia de nuestra democracia. Muchas gracias.